proyectos formativos desde la socioformación. ¿Qué es la socioformación? La socioformación es un nuevo enfoque educativo que busca responder a los retos de formar para la sociedad el conocimiento con base en la realización de proyectos formativos transversales. Busca que los estudiantes, directivos, docentes y la familia tengan un sólido proyecto ético de vida, espíritu emprendedor, competencias para formar los retos del contexto y trabajo colaborativo. En el año del 2004 se dio un avance metodológico con la obra Formación basada en competencias, de amplia referencia en toda Latinoamérica y algunos países europeos. Desde entonces se ha venido integrando diferentes investigadores con énfasis en varios ejes de este enfoque. Actualmente, la socioformación es una línea de trabajo que cada día siguen más investigadores, directivos, docentes y asesores en toda Latinoamérica. La socioformación es un enfoque educativo y no un modelo pedagógico. Se centra en la actuación integral de las personas ante problemas del contexto por medio de proyectos. Desde el marco del proyecto ético de vida con procesos transversales. Este énfasis se hace sin dejar de lado la naturaleza sistémica y compleja de la formación humana y la contribución de diversas corrientes y perspectivas pedagógicas. ¿Cuáles son los ejes claves de la socioformación? El proyecto ético de vida, el espíritu emprendedor, las competencias y el trabajo colaborativo. Estos ejes se trabajan con todos los actores del sistema educativo, directivos, docentes, estudiantes y familias. Proyecto ético de vida. Esto es, que tengan un propósito claro en sus vidas, busquen la realización personal, trabajen con laboriosidad y perseverancia en el logro de sus metas y actúen con base en los valores universales. Espíritu emprendedor. El emprendimiento es planear, iniciar y sacar adelante proyectos hasta lograr una de determinadas metas, buscando la resolución del problema del contexto y actuando con pertinencia, creatividad, eficacia y eficiencia. Desarrollo de competencias. Desde la socioformación, las competencias trascienden las actividades y conductas. Se definen como actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad, compromiso ético y mejoramiento continuo, desarrollando y aplicando de manera interrelacionada el saber ser, el saber convivir, el saber hacer y el saber conocer. Trabajo colaborativo. En la socioformación, el trabajo colaborativo es el proceso mediante el cual varias personas comparten ideas, recursos y competencias para alcanzar una meta que han acordado, uniendo sus fortalezas y trabajando en comunicación asertiva. Proyecto formativo. Los proyectos formativos son una estrategia general e integral para lograr las 4 metas claves que propone la socioformación: formar y consolidar el proyecto ético de vida, tener emprendimiento, desarrollar las competencias necesarias para afrontar los retos del contexto y trabajar de manera colaborativa. Esta estrategia consiste en un conjunto articulado de actividades para resolver uno o varios problemas del contexto, buscando la formación de al menos una competencia y logrando un producto concreto. Los proyectos formativos también se denominan proyectos socioformativos porque implican siempre algún proceso de trabajo colaborativo y comunicación interpersonal. ¿Cuál es la importancia de los proyectos formativos para desarrollar las competencias?
Tal como se ha planteado en la socioformación, las competencias son actuaciones integrales para resolver problemas del contexto con idoneidad, metacognición y compromiso ético, desarrollando y movilizando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. Por consiguiente, para poder desarrollar con profundidad es preciso abordar problemas del contexto en los cuales los estudiantes aprendan y pongan en acción los diferentes saberes. Esto se logra con la implementación de proyectos formativos en los cuales los estudiantes identifiquen problemas del contexto, los interpreten, argumenten y resuelvan con base en el trabajo colaborativo y teniendo experiencias vitales para formar y consolidar los valores universales. ¿Qué es la transversalidad y cómo se aborda en los proyectos formativos? La transversalidad consiste en abordar un problema con los sabores de varias disciplinas, áreas o campos, con el fin de lograr una comprensión y resolución más integral y sistémica, así como tener impacto y trascendencia en los productos que se buscan. En el campo formativo, la transversalidad permite que los estudiantes aprendan a articular los saberes de varias disciplinas en un problema del contexto, y esto les ayuda a tener una mejor comprensión de los contenidos. Además, acerca el mundo educativo con el mundo social, dado que en la vida cotidiana los problemas son transversales y requieren diversas disciplinas para poderse resolver. Los proyectos formativos, por naturaleza, son transversales. Esto significa que el abordaje de un problema del contexto siempre se busca que aborde al menos dos disciplinas, áreas o campos, para que los estudiantes aprendan a abordar los problemas en la realidad, en su complejidad. Niveles de transversalidad de un proyecto formativo. Existe el nivel receptivo, el nivel resolutivo, el nivel autónomo y el nivel estratégico. Ejes claves de un proyecto formativo. Desde la socioformación, un proyecto formativo tiene los siguientes ejes claves. 1. Título. Se indica un título atractivo para el proyecto acorde con el problema a resolver. 2. Transversalidad. Se indica el proceso de transversalidad que se va a seguir en el proyecto. 3. Competencias. Se indican las competencias que se pretenden contribuir a formar con el proyecto. Se establecen los criterios o aprendizajes esperados que se esperan lograr en el proyecto respecto a las competencias consideradas. 4. Problema del contexto. Se determina un problema del contexto a resolver con el proyecto, el cual debe estar relacionado con las competencias y criterios. 5. Actividades. Son las acciones articuladas para identificar, interpretar, argumentar y resolver el problema del contexto. Se incluyen las acciones para apropiarse de los saberes necesarios para abordar el problema, así como el proceso metacognitivo. Se recomienda centrarse en las acciones claves, buscando que los mismos estudiantes contribuyan en su determinación y planeación acorde con sus intereses. 6. Evidencias. Se indica el producto o productos concretos que deben presentar los estudiantes a medida que hacen las actividades del proyecto. 7. Recursos. Se describen los materiales o equipos que se deben emplear para realizar las actividades y presentar las evidencias establecidas, considerando el problema del contexto y las competencias que se esperan contribuir a formar en el proyecto. Este es un formato sencillo para planear un proyecto formativo. En este formato podemos observar que
aquí debe ir el título del proyecto, la duración del proyecto, el nombre del docente, la transversalidad, las competencias a desarrollar, el problema del contexto, las actividades que se deberán desarrollar, como el diccionamiento, planeación, actuación, comunicación, las evidencias y los recursos. Fases generales de un proyecto formativo. La duración de un proyecto formativo puede ser de 2 sesiones, una semana, un mes, 2 meses, un semestre, un año, etc. Puede ser de una asignatura o articular varias asignaturas o módulos. La realización de las actividades se pueden hacer por fases o sin fases. Cuando son muchas actividades, se recomienda organizarlas en fases, como por ejemplo, la fase en el direccionamiento. Las actividades claves son acordar el proyecto a llevar a cabo por los estudiantes, planear el trabajo colaborativo a llevar a cabo en el proyecto, identificar el problema concreto a resolver, los criterios a lograr y las evidencias a entregar. Analizar y comprender el concepto o los conceptos claves del proyecto formativo con base en alguna estrategia como mapas conceptuales, cartografías conceptuales, etc. Interpretar el problema concreto a resolver con base en los conceptos claves del proyecto. Analizar el proceso de transversalidad, afianzar la motivación y la responsabilidad del proyecto para lograr el éxito, acordar las normas esenciales a seguir en las actividades, reflexionar sobre el proceso de identificación del problema a resolver y claridad del proyecto, buscando la mejora en este ámbito. La fase de planeación nos dice que las actividades claves son acordar con los estudiantes las actividades a llevar a cabo para resolver el problema y apropiarse de los saberes, invitar a los estudiantes a realizar sugerencias frente a las actividades a implementar, comprender y dominar los conceptos necesarios para planear la resolución del problema por medio de mapas conceptuales, mapas mentales, cartografías conceptuales, etc. Comprender el problema con claridad, con apoyo en los contenidos disciplinares, determinar con claridad los recursos necesarios para resolver el problema, formar y reforzar responsabilidad en la realización de las actividades, formar y reformar conceptos y procedimientos claves mediante análisis de casos complementarios al proyecto, reflexionar en torno al proceso de planeación para resolver el problema, corregir errores e implementar acciones que aseguren el éxito. En la fase de la actuación, buscar, adaptar o crear los recursos necesarios para resolver el problema de acuerdo con lo establecido en el diccionamiento y en la planeación, empleando los recursos necesarios. Reflexionar en torno al proceso de resolución de problemas, corregir errores e implementar las acciones que aseguren el éxito. Presentar las evidencias necesarias respecto a la resolución del problema acorde con unos determinados criterios. Formar y reforzar la comunicación asertiva durante la realización de las actividades. En la fase de la comunicación, las actividades claves son planear el informe final del proyecto, presentar el informe final del proyecto con las personas involucradas, reflexionar en torno al proceso de resolución del problema, corregir errores e implementar acciones que aseguren el éxito, autoevaluar las evidencias y mejoras, coevaluar las evidencias de otros compañeros, reforzar la apropiación de los conceptos y procedimientos claves con análisis de casos complementarios si es necesario. ¿Cómo formar y evaluar las competencias en los proyectos formativos?
Desde la socioformación se proponen 10 acciones claves para formar y evaluar las competencias en los proyectos formativos, los cuales se describen a continuación de manera sintética. 1. Asegurar que los estudiantes tengan claridad del problema a resolver y las evidencias a entregar, se motiven y logren trabajar con concentración, abordar los saberes previos y hacer conexión con los nuevos aprendizajes. 2. Asegurar que los estudiantes se apropien de los conceptos claves para abordar el problema o proyecto. 3. Asegurar que los estudiantes identifiquen, interpreten, argumenten y resuelvan el problema del contexto con los conceptos claves. 4. Asegurar que los estudiantes formen y consoliden el proyecto ético de vida con autoestima, búsqueda de la autorrealización personal y actuación basada en los valores universales. 5. Asegurar que los estudiantes realicen actividades de trabajo colaborativo para que se apoyen en su formación, tengan mayor impacto en el logro de las evidencias y aprendan a resolver dificultades y conflictos en la interrelación social. 6. Asegurar que los estudiantes aprendan a expresarse con claridad y amabilidad frente a un tema, respetando los derechos de los demás. Esto requiere el ejemplo de los directivos, de los docentes y de la misma familia. 7. Asegurar que los estudiantes articulen saberes de varias disciplinas, áreas o campos en el abordaje del problema de contexto y la realización de las actividades de un proyecto. 8. Asegurar que los estudiantes desarrollen creatividad en el abordaje de los problemas del contexto, en la apropiación de los conceptos y en la gestión de los recursos de aprendizaje. 9. Asegurar que los estudiantes aprendan a gestionar recursos para aprender y resolver problemas del contexto. Se debe procurar tener ambientes de aprendizaje confortables donde los estudiantes se motiven a participar y haya respeto a las opiniones y contribuciones. 10. Asegurar que los estudiantes presenten evidencias pertinentes de la apropiación de los conceptos y la resolución de problemas, considerando los criterios o aprendizajes esperados, y que estén en un proceso de mejoramiento continuo mediante la continua reflexión en torno a su actuación. ¿Qué logros se tienen con los proyectos formativos? La implementación de los proyectos formativos está generando los siguientes logros. 1. Mayor pertinencia de la formación. 2. Disminución de la deserción estudiantil y aumento de la tasa de graduación. 3. Mayor motivación de los docentes con su trabajo. 4. Aumento de la investigación y del emprendimiento. Aquí podemos ver un ejemplo de proyecto formativo en donde se coloca el título, el grado, las asignaturas, el docente, la duración del proyecto, las competencias que deberán desarrollar, el problema del contexto, las fases en donde vimos que es el discernimiento, la planeación, actuación, comunicación, recursos y la evaluación. Este video fue realizado gracias a la doctora Milena Yona Crujiño, el doctor Sergio Tobón y el Instituto CIFE. Por su atención, gracias.